Al aire. Muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición de Hoja en Blanco. Aquí una vez más, reunidos estos tres muchachos que están acá eh, para otra edición de Hoja en Blanco. En nuestro segundo capítulo en este especial que está haciendo la agrupación de audiovisualistas de Pichilemu por motivo del plebiscito del día 25 de octubre. Agradecemos por empezar su sintonía en este momento y sobre todo la que tuvieron con nosotros la semana pasada. Y yendo al grano, vamos a presentar a nuestros panelistas desde la semana pasada. Don Jorge Galás. Muy buenas noches a todos Profesor de Historia. Aprovechar obviamente esta instancia para informar y también poder dialogar con los panelistas y el conductor respectivamente. Y nuestro youtuber, don Álvaro Álvarez, también profesor de Historia. EduTuber, de vida. ¿Cómo están? Gusto poder saludarlos a todos, a toda la audiencia que nos está viendo en las distintas plataformas de Canal 3 Pichilemu. El día de hoy nos sentimos bastante emocionados, Juan Pablo, porque nos toca un 16 de octubre. Estamos en vivo y en directo y hoy es un día muy especial, pues, Juan Pablo, para nosotros. No porque nos convertimos en Among Us por el protector facial. Lo iba a tirar. Porque es el día del profesor. Exacto. Un día que cuando éramos alumnos se paraban las clases porque el profe estaba de fiesta y ahora a ustedes les tocó ser profesor, las vueltas de la vida, ¿no? Pero la fiesta sigue igual. Como dice la canción de Sandro, eso no se la vida duda, ni sigue siquiera igual. haberlo mencionado, por Al Dios. final la vida sigue igual y claro, nosotros muy contentos de poder saludar a todos y cada uno de los profesores que en nuestro país el día de hoy, yo sé que nos hemos sacado la mugre y que cada uno de nosotros está aportando desde la vereda que más sabemos ser. De hecho, hay algo más, Juan Pablo. Yo tengo un concepto que he ideado y es que los profesores somos la primera línea de la contención emocional. Tuiteenlo por favor ahí, profe Álvaro, el loco, profe Historia. Dice que somos la primera línea de la contención emocional. Entonces, hay gente que trabaja con el COVID de manera directa, hay también un saludo a los funcionarios de la salud, pero creo que los profesores durante esta pandemia son quienes han tenido ese rol tan fundamental de poder hacer esta contención emocional con los estudiantes, con la familia y también con la sociedad en general. Efectivamente, los profesores han tenido un rol fundamental en todo el desarrollo de esta pandemia. Pero, volviendo a nuestro Tema de origen. al tema que guía todo, que va a estar guiando todos estos capítulos, nos toca el segundo capítulo, la segunda parte de Hoja en Blanco. Y ya que en la semana pasada hablamos sobre el estallido social, todo lo que provocó este plebiscito, ahora vamos a hablar del hecho en sí mismo, del plebiscito. ¿Qué está sucediendo? Del plebiscito. Más que nada, primero nos vamos a contestar preguntas más obvias, digamos. ¿Qué es un plebiscito? ¿Por qué es distinto a las demás elecciones de alcalde, gobernador? ¿Por qué es distinto a una elección de candidatos a lo que conocemos ahora como plebiscito? El apruebo, el rechazo, las convenciones, el tipo de que es, si es mixta, constitucional. Todo eso lo vamos a responder el día de hoy. Pero lo más importante, vamos a partir. ¿Qué es un plebiscito y por qué es distinto a todos los tipos de procesos eleccionarios que uno conoce, digamos, como sufragante en este caso? Ya, primero que todo, el plebiscito es una consulta que se le somete a la ciudadanía con respecto a un tema determinado. Es totalmente diferente a las elecciones de partidos políticos y de candidatos a un cargo de elección popular. Por ejemplo, una constitución. En este caso, el apruebo o el rechazo por una nueva constitución. También, por ejemplo, el plebiscito del 88 con respecto a si Augusto Pinochet se quedaba en el poder otros 8 años más. O el plebiscito, el último plebiscito del año 1989, el 30 de julio, en donde el apruebo y el rechazo también estuvieron en esa papeleta y están los antecedentes. Pero en 2 sílabas. Era exactamente. Sí o Mira, no. lo interesante del plebiscito es que esto está en la Constitución. De hecho, yo les voy a presentar acá, porque nosotros siempre hablamos mucho de la Constitución. Yo traje hoy día acá a mi amiga. No sé, nos vamos a hacer un primer plano. Ahí está. Esta es la Constitución Política de la República en su edición oficial.
pero pirata. Ahí está, ahí está. Para que conozcan, o sea, cuando nosotros hablamos de la Constitución y que estamos haciendo este programa, y la pregunta es: ¿qué es lo que se quiere cambiar el día 25 de octubre? Es esto, es este librito que para nosotros ya es muy importante poder leerla, porque de esa forma nosotros nos vamos interiorizando de qué cosas son las que finalmente van dando este camino, esta ruta que finalmente la Constitución demarca para la organización de Chile. Y cuando nosotros hablamos sobre los plebiscitos, ya hay que tomar el capítulo 1 donde están las bases de la constitucionalidad, y voy a citar textual el artículo 5 que se relaciona con la soberanía. Y dice así: la soberanía, no lo voy a hacer como español, siempre lo hago desde el chiste, ya, por favor. Televidentes, tienen que entender, soy así. Dice: la soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Entonces, aquí hay dos elementos que son extremadamente importantes. Lo primero es que la soberanía siempre reside en el pueblo, en la nación, en cada uno de nosotros. ¿Y qué significa eso? Que nosotros tenemos el poder para mandatar. ¿Qué significa? Que nosotros le entregamos a través de la representación a una persona un mandato. ¿Para qué? Para que finalmente gestione, tome decisiones por nosotros. Pero ese plebiscito, ya, o también, ya, nos dice que ese mandato lo podemos hacer de manera directa en algunas situaciones, como por ejemplo la del 25 de octubre, donde se nos preguntan cosas muy sencillas. Y ese va a ser un plebiscito vinculante, por si acaso, porque hay dos tipos de plebiscito. El primero, el ratificatorio, en donde solamente es para dar un saludo a la bandera, es ratificar un instrumento político, jurídico que ya está elaborado, está hecho. Como por ejemplo la Constitución de 1980, que fue una constitución fraudulenta, obviamente no habían registros electorales. En cambio, esta constitución es vinculante porque va a haber un producto posterior que va a ser puede ser una convención constitucional o una convención mixta constitucional. Y posteriormente se vota finalmente, después de esta elaboración de este instrumento político jurídico, se vota una elección, un plebiscito ratificatorio o de salida. Exacto, y por eso, Juan Pablo, es que nosotros hablamos en ese concepto, es decir, hablamos de una constitución de entrada y una constitución de salida. ¿Por qué? Porque tal como lo dice Jorge, la decisión que se toma el día 25 de octubre conlleva inmediatamente una acción. Es decir, si nosotros votamos por el apruebo, inmediatamente entonces conlleva la segunda opción es, ok, pero ¿qué tipo? ¿Ya? Y ahí entonces uno decide, pero el punto es que después de eso hay entonces una consecuencia y una acción a seguir, y que una vez que se trabaje todo este tiempo en un periodo determinado, tiene un plebiscito entonces de salida, tal como lo dice entonces Jorge. Entonces cuando nosotros comenzamos y pensamos y decimos, es que el 25 de octubre comienza inmediatamente la construcción de la nueva constitución, eso no es así. Entonces ahí hay que tener calma, no es que el 25 de octubre se vaya a desmoronar por cualquiera de las opciones, sino que lo que se hace es simplemente preguntarle a la ciudadanía que está ejerciendo su derecho soberano a tomar una decisión. Eso es lo que nosotros estamos llamando. Proceso constitucional. Técnicamente, me permito recordarle, son dos decisiones. Bueno, excelente, sí, es verdad. Ya, porque ahí se van a pasar dos papeletas o dos cédulas, como en la jerga formal que se le dice. Es que las dos cédulas se va a contener la pregunta de, en una va a decir, usted aprueba, técnicamente la pregunta es, ¿usted aprueba o rechaza la redacción de una nueva constitución? ¿Apruebo o rechazo? Y la segunda papeleta es, ¿cómo quiere que se haga esa constitución derechamente? El organismo, la convención mixta o la convención constitucional. Ya, entonces técnicamente en un solo acto eleccionario se van a tomar dos decisiones que son técnicamente bastante importantes. ¿Ya? Vinculantes, ese es el concepto que es muy importante que ustedes televidentes puedan entender el concepto vinculante, es decir, que lo que cada ciudadano ese día elija va a tener una acción, ¿ya? Es decir, no es que esto queda acá y aquí fue listo, se hace una nueva constitución y no sabemos quién va a ser, no, aquí finalmente esto es la entrada
a un proceso que, claro, va a durar tiempo. Nadie está diciendo que esto va a durar un par de meses y luego tenemos todo listo y no. Y frente a eso, entonces, hay que tener todo ese panorama en vista, porque muchas personas creen que una nueva constitución va a solucionar los problemas ahora, ya. Y lo que hace finalmente es poner cuáles son las reglas del juego para comenzar entonces a trabajar en dar soluciones. Le entrega en este caso un pilar al Estado, en este caso, porque el Estado es el que administra todas las temáticas que hoy día existen, diversas problemáticas como salud, educación, vivienda, participación ciudadana. Entonces la Constitución es un pilar fundamental para que el Estado pueda organizarse y pueda entregar garantías de un buen servicio, o a lo mejor de una buena calidad en esas temáticas o en esas problemáticas. Y eso se ve a largo plazo, en este caso. A largo plazo estamos hablando 15, 20 años. Recién los resultados. Entonces, vamos derechamente, vamos a hacer el ejercicio de separar en dos fases, digamos, este programa, porque vamos a hablar de la primera papeleta, que es directamente el apruebo o el rechazo. El rechazo, sí. Bueno, ya contextualizamos bastante en el primer capítulo de cómo se llegó a eso, pero básicamente me gustaría que la cara de las personas es, digamos, prácticas de las personas que marquen, por ejemplo, la opción rechazo. Ya. ¿Qué pasaría si en la suposición, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, ni siquiera sabemos si vamos a estar vivos en la práctica? Uno cuando duerme se entrega nomás al sueño oscuro, pero el punto es que... Está bien, aguante Morfeo. Claro, el punto es que, ¿qué pasa si llegase a ganar el rechazo? ¿Cuál sería la consecuencia de que gane esa opción el día 25? Puede ser que si gana el rechazo, obviamente, la actual constitución, y si también gana en 2 años más el rechazo a la constitución en este caso, o a aprobar la nueva constitución, también se mantiene la actual constitución. Claro. En dos panoramas en este caso. El primero, el que te mencioné, que obviamente se mantiene vigente la actual constitución si gana el rechazo, y si obviamente en el plebiscito de salida es rechazada la constitución nueva, obviamente se mantiene la constitución de 1980, con todas sus modificaciones respectivas. ¿Ya? ¿Y cuál sería la consecuencia práctica de que se gane el apruebo? Ahí va a existir un proceso constitucional, comenzando inicialmente en este caso, por una elección de constitucionalistas que se va a concretar el 11 de abril del año 2021, en este caso. Ahí el sistema de elección de constitucionalistas es medio engorroso, obviamente todavía no hay mucha información en ello, solamente existe paridad, un 50% de hombres y un 50% de mujeres, en este caso. Pero como este país es muy especial, por no ser sui generis de una manera muy ciútica, tiene sus particularidades, y una de las particularidades de este proceso eleccionario que es un 2 en 1, Sí. donde estamos ahora desplayamos derechamente el apruebo o rechazo, que es la primera papeleta, Sí. es si usted aprueba o rechaza la idea de una nueva constitución, pero derechamente en este mismo proceso eleccionario a la vez se va a preguntar cómo quiere que se haga esa nueva Y constitución. ahí voy yo, en este caso. Entonces, todo esto en la práctica, ya sea mixta o constitucional, esto va a estar a cargo de una convención. Sí. ¿Cuál es la bendita diferencia entre una convención y una asamblea constituyente? Porque en mi modesta opinión personal, como ciudadano, o desde el punto de vista de práctico, derechamente una asamblea constituyente de una convención, ya sea, constitucional, que yo encuentro que nos pareció una asamblea constituyente, no es muy distinta a una asamblea constituyente, que es lo que sucedió, por ejemplo, en Colombia en el año 91, que estaban bastante acogotados los colombianos en esa época con Pablo Escobar y tuvieron que hacer la constitución igual. Hicieron la asamblea constituyente ya. ¿Y cuál es la diferencia entre una asamblea constituyente y una convención constitucional? Primero que todo, que una asamblea constituyente es una instancia de participación que es emanada directamente de la ciudadanía, o sea, de las bases. En cambio, una convención es una instancia que es organizada por la estructura o el aparato estatal, en este caso, como lo hicieron el 15 de noviembre del año pasado. Claro, y me alegra que tú remarques ese punto porque en el caso colombiano efectivamente
fue algo que emanó de la ciudadanía, porque hubieron unas elecciones al fin de los... Es que aquí me refiero que emana desde la ciudadanía, Claro. que los ciudadanos se organicen y conversen con respecto a la Constitución y obviamente se la entreguen al Estado o al gobierno de turno. Claro, lo que se hizo en Colombia en esa época fue de que en los años 90 más o menos, a principios de los 90, hubieron unas elecciones presidenciales y ahí un grupo de estudiantes de las universidades de Colombia en ese tiempo marcaron con la sigla Asamblea Constituyente, AC, y muchas papeletas empezaron a aparecer marcadas con esa. Entonces la Corte Suprema de allá dijo que eso era válido, qué sé yo, que eso era demostración de la voluntad popular, y de ahí agarraron pava, como en buen chileno, y se armó la Asamblea Constituyente, pero igual hubo cierta organización del Estado colombiano donde se aseguraron cupo a los pueblos indígenas, qué sé yo, todo eso. Entonces, volviendo acá, técnicamente la convención es una, digamos, es algo organizado desde el Estado. Desde el Estado, sí. Y Ya. desde las cúpulas o conglomerados políticos. Claro, ¿ya? El punto es, eso es lo que diferencia una convención, que es lo que se va a hacer acá en el país, de una asamblea constituyente. Sin embargo, para más rareza de nuestro hermoso y loca, nuestra hermosa y loca geografía, es que están en, digamos, en disputa dos tipos de convenciones que van a redactar esta constitución: ¿Sí? mixta y constitucional. Y ahí ¿Cuál es la diferencia? es que hay un juego de palabras muy, muy engorroso y muy confuso, porque mixto tiene que ver con hombre y mujer, ¿o no? Primero que todo. Claro, con dos cosas de naturaleza distintas. Exactamente. Claro. Pero este caso no tiene que ver con eso, porque la convención mixta constitucional, que va primero en la papeleta en el lado izquierdo en este caso, Ujú. obviamente lo que refleja obviamente que un 50% de las personas que van a integrar esa convención van a ser personas electas popularmente, por el sufragio en este caso popular. Y en cambio el 50% restante va a ser por los parlamentarios actuales en este caso. Un 50% de ciudadanos y un 50% de parlamentarios. Esa es la convención mixta constitucional si se llega a aprobar. Ya. En cambio, la convención constitucional es el 100% personas elegidas popularmente. Eso. Ya, o sea, básicamente la convención mixta sería una convención Sí. de carácter constitucional que básicamente va a estar compuesta por una mitad de los actuales diputados y senadores Sí. de la República y por otra mitad de personas exclusivamente elegidas para ese fin. Exactamente. ¿Ya? Bueno, Y la- yo te quiero un poco contar de la historia que tiene nuestro país, porque a nuestro país le gusta, y de hecho nunca había una asamblea constituyente acá en Chile. Sí. Y eso es porque incluso O'Higgins y Diego Portales lo explicaban. A nosotros nos gusta el orden. Y nos gusta que el Estado imponga el orden. Y centralista y autoritario. Y mientras mejor, y mientras más la pega hecho nos den, mejor. Y ese es el punto, que nosotros muchas veces esperamos a que el Estado venga, a que el Estado solucione, a que el Estado ponga las reglas del juego. Pero cuando entra una sociedad en crisis, comienzan finalmente las bases a organizarse y tienen que aparecer estos estallidos sociales que finalmente terminan en procesos revolucionarios, literalmente, ya donde son bastante violentos, y ahí aparece entonces como única solución una asamblea constituyente. Y ahí sí tú lo puedes ver, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica, pero también en el caso que a mí De me gusta Europa. mucho de Europa y la Revolución Francesa, en cómo finalmente cuando el Estado ya no te da la solución, cuando ya no hay acuerdo, cuando ya no hay una credibilidad, aparece entonces este organismo que, tal como dice Jorge, nace de una necesidad del pueblo que toma esa soberanía y finalmente la comienza a ejercer de esa manera. Ahora, ¿qué es lo complejo? Y por eso que también todos los televidentes, cuando escuchen de que nos vamos a convertir en Venezuela, en Colombia, en Argentina, siempre nos dicen que nos vamos a Que convertir en nosotros, el cualquier problema cosa. del Estado chileno y de la élite chilena es que se compara mucho con Europa. Entonces ese es el problema y no tenemos una solidaridad con nuestros vecinos. Eso da para otro tema, pero Sí. eso es lo que ocurre en Es Chile. Y eso es súper importante porque, mira, porque esta cosa desde el punto de vista sociológico es súper genial de poder conversarla. Porque Chile, dentro de todo el panorama latinoamericano, no se siente latinoamericano, se siente incluso más europeo.
Y siempre las comparaciones de Chile no están con el país vecino, no están con el del norte, están siempre con el viejo continente. Ni siquiera nos comparamos con Estados Unidos. Cuando quisimos ser parte de la OECD es porque queríamos ser parte, entonces, de algo más grande. Entonces, nosotros estamos muy acostumbrados a eso, a que finalmente nos den todo, ojalá lo más reglamentado posible, y de esa manera entonces poder participar. Ahora, cuando nosotros hablamos de esta convención mixta, lo que busca es que diputados en ejercicio, o en este caso gente del Senado y del Congreso juntos, en ejercicio, participen también en la creación de esta constitución. ¿En base a qué? A que supuestamente tienen más experiencia ya desde el punto de vista legal. Ahora, lo que las personas comunes y silvestres vemos no es que tengan experiencia ellos haciendo las leyes. Para que las personas que nos están viendo, todo diputado y senador tiene un staff, un equipo jurídico que trabaja con ellos para finalmente ayudarles a poder redactar leyes. Y no es que ellos sean doctos ya y sean constitucionalistas y sean unos capos en la materia. No es que sean estos mesías que vienen iluminados. Y por eso existe una entrega de una dieta para que los diputados puedan trabajar con ese grupo de personas. Exacto. Y así pagarle a estos asesores. Y lo mismo va a suceder en las convenciones, porque obviamente si un convencional como por ejemplo Álvaro llega a ejercer en la convención constitucional, ya sea mixta o constitucional, tiene que tener personas que lo puedan asesorar en diversas temáticas: salud, educación, vivienda, juventud. Entonces necesita obviamente fuentes para poder discutir en ese pleno, en este caso. Mira, quisiera hacer una, no sé si reflexión, pero una observación. ¿Sí? La convención mixta, si es que se llegase a aprobar como método válido, en mi modesta opinión personal, yo le hallo un punto, o sea, un punto débil, que es que los actuales diputados y senadores en el actual ejercicio de su legislatura se van a meter en una instancia donde se va a modificar la Constitución. En caso de que llegase a ganar, no sería legítimo preguntarse si están participando en esto. ¿Por qué no lo hicieron en su legislatura? ¿Por qué va a ser legítima la pregunta? Sí, pues legítima. Sí. Ahora, en ese sentido, hay que retroceder un poquito antes del primer tema que estábamos hablando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de dos conceptos. Y frente a eso, ya, que es este concepto del apruebo y este concepto del rechazo. Pero la pregunta es, nosotros, desde el punto de vista de chilenos, ¿cuánto tiempo delegamos nuestra soberanía en otros? En representantes. En representantes que finalmente terminaron no representándonos. Porque una cosa ha sido esto, que es la Constitución donde está toda la organización, ya para que se entienda. Pero ¿cuál es el punto ahora? Es que esta Constitución se puede cambiar. De hecho, se le pueden hacer reformas. Si yo quiero, por ejemplo, mira, yo te voy a decir un artículo donde aquí dice, mira, fíjate, dice... En el capítulo 3 de la Constitución, en el capítulo 3 de Derechos y Deberes Constitucionales, está el artículo 19, donde están todos los derechos que asegura la Constitución a las personas. Y del artículo 19, el número 1 dice el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Luego dice bajito, la ley protege la vida del que está por nacer. Ok. Con ese solo artículo, ¿qué hace que no avance? Por ejemplo, una ley de aborto, no solamente en 3 causales, sino que cuando la persona, la mujer, quiera abortar por decisión propia, según la Constitución, no lo puede hacer. Entonces, la pregunta es, si esto, la sociedad nos dice, ¿sabes qué? Queremos cambiar ese artículo. Sentémonos a conversar. ¿Cuál es el problema? Que para cambiar ese artículo de la Constitución se necesita algo que se llama quórum calificado. Y es allí, esos son los problemas que existen. y es allí donde está el problema. Porque, por ejemplo, la gente que dice apruebo no quiere aprobar porque quiere todo esto de cero, todo. No, es porque las cosas que se han querido cambiar de este librito no se han podido cambiar. ¿Por qué? Porque tienen quórum calificado. Es decir, no una mayoría manda, sino que tienes que tener una inmensa mayoría, y en un país donde siempre ha estado gobernado por la izquierda y por la derecha, es decir, a través de un binomio, tú no puedes tener los 2/3 que se necesitan, o incluso quórum que son mucho más altos. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, y si no puedes hacer ese cambio, bueno, entonces vamos a tener que aprobar y hacer todo esto de nuevo. Entonces cuando uno dice,
que esta hoja en blanco es que no tenga amarre, pero no que no tenga ningún artículo de esta Constitución. Eso es falso, no puede ser el artículo, por ejemplo, vamos a revisar la Constitución, aquí estamos haciendo ejercicio pedagógico. Entonces, si yo digo, el artículo número 1, las personas nacen libres e iguales en dignidad, ¿tú crees que hay alguien en su sano juicio, algún constitucionalista o quien sea, que quiera cambiar ese artículo? Que diga, ahora queremos que nazcan esclavos cierto grupo. No. O sea, en el siglo XXI nadie lo va a hacer. Exacto, entonces no Son es cosas obvias que... exacto, no es que Sí. uno finalmente diga, uy, vamos a empezar todos de cero. No, lo que pasa es que hay cosas, hay artículos de esta Constitución que están amarradas de tal manera que no te dejan avanzar. ¿Por qué? Porque finalmente tú necesitas estos quórum calificados. Y ahí entonces vamos al rechazo, porque hay gente que dice, pero es que mira, esta cosa se puede modificar, esto se puede Pero nunca arreglar. se hizo. Y la pregunta es, ¿Cuándo lo hicieron? cuando se intentó hacer, ¿hubo voluntad para hacerlo? No. ¿Y quién me asegura entonces que ahora va a haber voluntad? Cuando el día de hoy, me parece, Sí. estábamos viendo la ley de educación sexual, que es muy importante para nuestro país. ¿Y qué pasó? Se rechazó. ¿Se rechazó? Entonces la pregunta es, si yo tengo una alternativa que es el apruebo, que lo que busca es evitar estas leyes que están amarradas, y por otro lado tengo la alternativa que es el rechazo, que aquí por buena fe me dicen, vamos a rechazar porque vamos a hacerle modificaciones a esta Constitución, porque tiene cosas buenas, pero hay cosas que se pueden modificar. La pregunta es, ¿y por qué no se han modificado? ¿Por qué cuando se intentó modificar ciertos artículos no prosperaron? O sea, básicamente la convención mixta sería abrir la puerta a que los actuales diputados y senadores que han protagonizado todo esto que ustedes acaban de describir, derechamente también pueden tener opiniones en la eventual la Constitución que ellos mismos a veces no han querido participar. Y lo otro que tiene que ver un tema de legitimidad. Y aquí también Jorge nos puede ayudar porque el Congreso, en cuanto a credibilidad y legitimidad, es una de las instituciones peor evaluadas. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo? Si yo tengo a alguien que está mal evaluado, que está mal visto por la sociedad, más encima le voy a dar esta otra pega, que además van a tener doble sueldo. Doble sueldo, exactamente. Eso quería saber. Ese aspecto informativo es importante, porque en la Convención Constitucional eso no se va a ver, porque obviamente van a ser personas que son del ámbito civil, en este caso, que van a recibir un salario, obviamente, porque va a ser tiempo exclusivo, durante un año, primera etapa de 9 meses, que es la concreción del contenido de esta Constitución, y luego los 3 meses de detalle o modificaciones algunas, que son 12 meses, y después de esos 12 meses se disuelve. En cambio, la Convención Mixta Constitucional tiene a diputados que van a ejercer igual su trabajo, que el trabajo de legislar, más encima con las comisiones, y más encima con esto van a tener tiempo, y más encima con el distrito, entonces no van a tener un tiempo para ejercer todo ese tipo de trabajo y van a estar colapsados, entonces igual va a ser complicada la situación. Entonces, ya que abocamos bien lo que es la convención mixta y Sí. todas sus, digamos, Características. virtudes o eventuales debilidades, vamos a ir a la convención constitucional. ¿Cuál es la diferencia radical entre esta convención mixta de mitad de personas elegidas para este efecto de redactar la constitución, más la otra parte que va a ser designada por diputados y senadores de la República para redactar esta nueva constitución en esta convención mixta? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre una convención constitucional? Exactamente. Y que la Convención Constitucional va a haber participación de un 100% de personas electas por un sistema, en este caso electoral, que va a ser el 11 de abril, en donde van a representar en este caso a diversas voces o sindicatos o grupos importantes en nuestro país, por ejemplo el Colegio de Profesores, el Colegio Médico, que a lo mejor pueda postular a algún constitucionalista desde su... Sí, mira, Juan Pablo, hay cosas que son bien interesantes, pero nosotros tenemos siempre que hacer este ejercicio que es el ejercicio pedagógico, de siempre ir viendo los pros y los contras de cada una de las opciones. Exacto. Entonces ya vimos que en el apruebo era finalmente la opción para poder hacer los cambios necesarios en algunas temáticas que son las que en general la ciudadanía le está haciendo ruido en este momento. Pero también está el tema del rechazo, que son quienes finalmente plantean que esto está muy bien y que en realidad se le pueden hacer modificaciones si es que, pero el problema está en que no están los 2/3, entonces al final queda en un cheque en blanco de que al final no se va a hacer nada y vamos a seguir con los mismos problemas, y eso puede ser
más combustible para lo que puede ser un futuro estallido social y quizás mucho más violento. Entonces ya tenemos las dos opciones que en general yo creo que quienes nos están viendo ya un poco le hace sentido el por qué finalmente hay que avanzar en ciertos aspectos en cuanto a mejorar la Constitución, y si lamentablemente esta Constitución ya no da para más porque el pacto social que se había hecho con esta Constitución ya no da, finalmente entonces ahí está la opción apruebo. Y si usted está en contra de eso y quiere mantener todo esto igual porque finalmente siente que lo ha hecho muy bien y todo lo demás, perfecto, ahí está la opción rechazo. Pero frente a las dos opciones, tanto lo que esta convención mixta, ya como con la convención constituyente, volvemos al punto central. Primero, la soberanía la ejerce el pueblo, reside en la nación. Y en la convención mixta habría una doble soberanía. ¿Y a qué me refiero? Porque si yo tengo a un diputado o un senador electo, porque esos van a ser random, es decir, van a ser como al azar, supuestamente sacados, esa persona ya tiene un mandato que es hacer leyes en el Congreso, ya sea en la Cámara de Diputados o senadores. Y tener un doble mandato, es decir, estar también dentro de lo que es la Convención Constituyente, significaría entonces que tiene más poder que yo y que tú y que cualquiera. Y eso entonces significaría que él no sería igual en dignidad y en derecho que el resto, sino que estaría de una forma superior. ¿Por qué? Porque tiene poder en la Constitución y tiene poder entonces en el Senado. Entonces, de esa manera, lo que hizo el Congreso al hacer esto es finalmente asegurarse que los intereses de ellos, porque no estamos hablando de otras personas más que de ellos, sean representados en la Constitución. Y eso entonces, me dice, pero a ver, ¿y entonces cuál es la diferencia de lo que están haciendo ahora? Muy poca, muy poca. Y ahí entonces, con la convención mixta se le quita el 50% de participación ciudadana. Mientras que por la Constitución, en este caso por la convención constituyente, ya finalmente constitucional, ya es el 100% de personas que van a ser elegidas. Lo bueno y lo más importante que va a haber pluralidad y diversidad de opiniones. Eso siempre ha sido importante, que los grupos no se sientan excluidos de esta participación y de esta elaboración de este documento jurídico. Mira, ahora, lo complejo, sí hay, es que nosotros estamos hablando desde un supuesto. ¿Y por qué razón? Porque aquí hay alguien que no hizo la pega, y es que finalmente todavía no tenemos un reglamento en cuanto a la convención constituyente. Y ese es un punto que es muy importante, porque nosotros sabemos que tiene algunos elementos, por ejemplo, que van a ser elegidos y que también van a haber paridad, ya paridad de género. Eso es genial, y a mí me parece que el rol de la mujer tiene que ser principal y fundamental en la organización del país, y eso finalmente se alaba. Pero ¿cuál es el punto? Porque todavía no se sabe cómo van a ser elegidos, entonces no hay un reglamento, y ahí es donde ocupan esos argumentos, ¿ya?, para ir contra esta convención constituyente. ¿Por qué razón? Porque plantean y dicen, bueno, ¿qué pasa si entonces tengo un hombre, por ejemplo yo, ya que saco 10.000 votos, ya, y tengo otro compañero que sacó, no sé, voy a suponer 9.000 votos, y son 2 cupos solamente, y tengo una mujer que sacó 400 votos? Entonces no van las dos mayorías, entonces iría la primera mayoría más la primera mayoría mujer. Y eso no está hecho. Entonces si alguien habla de esa manera y dice, no, es que no van a tener representatividad, que al final personas que tengan poca votación o poco, en este caso, apoyo ciudadano van a llegar a la convención, eso no es así. O sea, derechamente se están argumentando sobre cosas que no existen. Exacto. O sea, están argumentando que los unicornios son un listo cuando nadie ha visto uno. Y eso lo hemos visto, por ejemplo, en la franja del rechazo. Entonces, se trabaja mucho con que finalmente se piensa cómo se va a hacer, pero mientras no tengamos un reglamento, no se va a hacer. Ahora, ¿qué es lo que en lo personal yo pienso? O sea, así como hay 2 votos ahora para una prueba y rechazo y asamblea mixta o convención constituyente, ya también debería haber 2 votos ya en la siguiente elección, que sería un voto para hombres y un voto también para mujeres, porque de esa forma yo tendría que votar obligadamente por un hombre y por una mujer, y de esa forma tendríamos 2 mayorías ya que nos van a representar, y eso es súper sano. Pero cuando se habla en base a estos unicornios que uno todavía no sabe por qué no hicieron el reglamento, quizás porque el Congreso se la jugó y pensó que esa opción no iba a ganar. Y ahí es donde uno dice, bueno, y ni siquiera fueron capaces de hacer esa pega.
y más encima quieren ser parte de la convención mixta. Entonces, al final ahí uno dice, ahora entiendo por qué el Congreso es una de las peores instituciones evaluadas en Chile. O sea, básicamente, resumiendo de las exposiciones que ustedes han hecho acá frente a las cámaras de Chileno TV, la Convención Constitucional es el organismo en el cual se va a redactar la Constitución, bueno, uno de los dos tipos de organismos que están en juego en este aspecto, pero que a diferencia de la Convención Mixta, que es una parte designada y otra parte elegida, acá va a ser completamente elegida por las personas que tienen derecho a voto en este momento en el país. Exactamente. Y esa es la gran diferencia. Que a su vez ya tiene un mecanismo que va a asegurar la pluralidad, que en este caso sería la variedad de género. Y solamente en la convención constitucional, porque en la Claro. lista no va a existir eso. Ni siquiera eso está asegurado, Sí. ¿cachai? O sea, de hecho no está, no es que no está asegurado, no está dentro de su universo ni el pensamiento de ellos que la convención mixta sea paritaria, para nada, porque ellos hablan mucho de esta representatividad con minoría, es decir, que finalmente una persona que tenga pocos votos pueda también ser parte de esta representatividad. Pero ahí donde uno se pregunta el tema, ¿qué pasa, por ejemplo, y lo vimos con la posición de Jaime Mañalich, donde había una mayoría que estaba a favor de la acusación constitucional, pero que por no cumplir el quórum no se pudo hacer? Y finalmente, y aquí hay un concepto que es muy interesante, que quienes tenían la mayoría y ganaron en la votación, al final terminaron perdiendo, porque como no tenían el quórum, al final los perdedores son los ganadores. Entonces, este juego es donde uno no entiende. Si nosotros tenemos una mayoría que está buscando y quiere algo, ¿por qué finalmente este grupo, que es el que pierde, siempre termina ganando? Es que la constitución fue hecha para las minorías en este caso, porque se sabía que iba a terminar la dictadura, por ende la votación electoral iba a ser mayoritariamente para la concertación. Entonces la derecha en este caso pretendía agarrar en este caso y no perder obviamente los privilegios o algunas leyes de amarre o leyes orgánicas constitucionales. Por eso los quórum elevados o también los senadores designados o institucionalistas que existieron hasta el 2005 con la reforma de Ricardo Lagos Escobar en este caso. Entonces siempre Jaime Guzmán se enfocó en la minoría y por eso el sistema binominal también provocó un desgaste y una exclusión de mayorías, porque obviamente un 60% valía lo mismo que un 30%. Siempre cuando habían diputados que sacaban la tercera mayoría, pero eran electos diputados, era obviamente porque sacaban el 30%. Entonces siempre Jaime Guzmán se enfocó en las minorías, en este caso. Sí, eso lo hacen, Juan Pablo, porque en el concepto que ellos tienen, hablan de gobernabilidad. Gobernabilidad y Dicen estabilidad. claro, que es muy complejo gobernar con las mayorías simples, porque finalmente como piensan de manera distinta y no son dogmáticos, y yo puedo tener una postura, Jorge otra, tú otra, y finalmente ponernos de acuerdo, en teoría debería ser muy complejo. Y entonces, ¿qué quiere Chile? No, nosotros queremos orden, queremos estabilidad y no queremos diálogo. Si para eso tiene que morir la participación, se muere. Y eso es una de las cosas que el estallido social te demuestra, que en Chile sí hay mucha gente que quiere participar. Hay mucha gente que ahora que estamos hablando de esto, dice, oye, ¿sabes qué? Mira la forma en que hablan estos chiquillos, no es tan mala la política. Si el problema es que la clase política ha hecho mal a la política. Entonces, cuando nosotros hacemos este refresh, hacemos este tomar aire, tenemos que hacerlo entonces a través de una nueva constitución, porque finalmente es la forma de poder construir un diálogo y que no esté amarrado, porque ese es el mayor problema de la Y esa constitución. es la mayor complicación también y el resquemor que tienen las personas, que sea de amarre alguna normativa o leyes. Obviamente, por ejemplo, si se mete Pablo Longueira o los mismos dinosaurios políticos de siempre a la convención constitucional, igual va a ser complicado porque ellos más van a manejar obviamente otros constitucionalistas. Entonces igual es complejo ver el escenario en este caso político del próximo año, particularmente en la elección de constitucionalistas. Bueno, entonces, básicamente la convención va a ser la forma en que se va a redactar esta nueva constitución en el caso de que se llegase a aprobar, de ganar el apruebo, pero hay dos tipos, la mixta, que es una parte designada y otra parte elegida por la gente, y la convención constitucional va a ser completamente elegida por la gente. Y esa es la gran diferencia. Exacto, y a partir de eso también no solamente tienen la posibilidad de elegir, y eso por favor hay que dejarlo extremadamente claro, sino que también tienen la posibilidad de ser elegidos. Si una persona piensa y cree que Chile tiene que ser mejor,
¿por qué no también presentarse a ser un constituyente? Y uno dice, pero es que a lo mejor no sé mucho de leyes, es que a lo mejor esto es para gente que tiene mucho estudio y todo lo demás. Y tal como ya lo hemos dejado claro, Jorge también lo planteaba, cualquier persona puede ser constituyente, ya, porque hay un staff que va a estar ahí trabajando con ellos, ya, porque lo que busca finalmente es decir, cómo yo aporto el diálogo para hacer que Chile ya sea uno donde todo lo hemos construido. Y esa es la clave que nosotros el día de hoy estamos conversando y educamos frente a eso, es decir, cómo nosotros hacemos que las personas se empoderen en finalmente decir, ¿sabes qué? Esto primero es importante. Segundo, yo puedo participar, no solamente yendo al plebiscito sufragando, sino que también cuando sean los constituyentes yo también puedo participar, no solamente eligiendo, sino que también siendo capaz de ser elegido. Y a partir de eso los constituyentes van a tener conversaciones, van a haber distintas comisiones de trabajo con las cuales se van a ir armando y posteriormente esas discusiones se van a dar en donde estén ellos sesionando y a partir de eso se tienen que llegar a los acuerdos. Entonces ahí uno dice, a ver, perfecto, entiendo el panorama completo, sabemos que es importante participar, pero la pregunta es, ¿en qué me hace sentido a mí? ¿Ya? Porque uno como persona común y silvestre cuando me dicen, ok, ya están hablando por ejemplo de que la soberanía reside en el pueblo y todo lo demás, o sea, hay cosas que en la constitución de esta que está aquí a mi lado están, pero la pregunta es ¿cuáles son esas leyes de amarre y en qué temáticas? Porque aquí este es lo clave, Juan Pablo. ¿Cuáles son las temáticas que hacen que nosotros sintamos que esta constitución no está haciendo un aporte para nuestra sociedad? Y la Constitución que provoca en la vida cotidiana en este caso, lo que plantea Álvaro particularmente. O sea, básicamente en la eventual redacción de una constitución habría que descifrar o estar ya descifrando dónde están, digamos, los amarres, los pesos, las trabas derechamente que hacen de que para algunas cosas se pida determinado quórum, donde las formas se imponen sobre el fondo de los hechos. Entonces sería el momento de cambiar más que nada, más que en sí el fondo de la constitución, con los procedimientos que en el fondo igual son el fondo verdadero de la constitución. Y ahí es donde llegamos a la cotidianidad, porque esto es lo que a uno le gusta mucho como profe, es mostrar con el ejemplo, es decir, ¿dónde a mí me comienza a afectar, por ejemplo, la constitución? Entonces, por ejemplo, habíamos estado viendo... Tengo algunos ejemplos. Sí, no, ahora vamos a hablar de ejemplos, vamos a hablar de ejemplos de la Constitución. Vamos a ir uno y uno para que sea bien pedagógico la cosa. Entonces, lo primero, yo voy a leer el artículo 2 que dice aquí, igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados. Ok. Gracias, ya se la dejé, ya no tengo nada más que decir porque de verdad ya se acabó, listo. Chao. Fíjense, hay grupos privilegiados acá en Chile y que si alguien me dice, no, es que no, perdón, cuando comienzan el estallido social y dicen, es que esto es un ataque alienígeno, yo no me siento alienígeno, partida, no me siento alienígeno. No me he visto verde hoy por si acaso. No, de verdad, parezco astronauta con esto, pero no me siento alienígeno. Pero de verdad, o sea, cuando uno comienza a pensar de que en Chile no hay privilegio, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que sucedió con Ponce Lerú, cuando después aparece Andrónico Lux diciendo, oye, que sinvergüenza la gente que pidió las 500 lucas. Perdón, ¿cuánto ha subido la calidad y el estándar de vida acá en Chile? Entonces uno dice, pero es que, y aquí hay un concepto que es muy importante, porque con la misma gente que pidió el bono de las 500 lucas, uno dice, bueno, fueron casi 500.000 de personas. Y de esas personas, Juan Pablo, casi 37.000 eran funcionarios públicos. Y la gran mayoría, para que lo sepan, son incluso funcionarios de la salud. Son TENS que ganan 400, 450 lucas. Honorarios, así que hay que entender eso. Oye, que son honorarios, que están en situaciones muy complejas. Entonces, claro, uno dice, no, la primera línea, y sacan pecho, es que la primera línea del hospital y todo lo demás. Pero claro, cuando sale una TENS a alegar porque no están dentro del código sanitario y ganan 450 lucas exponiendo su vida, donde sea. Y uno dice, ya salieron a protestar. Pero ¿cómo no nos informamos? ¿Cuánta gente, tal como dice Jorge, acá en nuestro mismo hospital de Pichilemu, y lo digo sin ningún problema, cuánta gente está trabajando con honorarios hace tantos años? Exactamente, porque se hace una confusión con el funcionario público, que el funcionario público se está aprovechando prácticamente de estas 500.000 pesos.
pero obviamente la mayoría de los funcionarios que están relacionados con el Estado trabajan a honorario y a media jornada, entonces hay que entender y hay que profundizar aún más en eso. Y eso tiene que ver directamente con la cotidianidad y también con la Constitución, como lo plantea Álvaro, Sí. con respecto a la igualdad de derechos en este caso. Y por esa misma razón cuando nosotros planteamos en qué me afecta, es decir, si la Constitución, y esto es muy importante, porque uno dice, y el otro día nos preguntaban, bueno, ¿en qué afecta el cambio de Constitución para lo que a mí me importa? Por ejemplo, esta cosa de no sentirme que no soy parte de un grupo privilegiado. Mucho. ¿Por qué? Porque si está en la Constitución, tiene que hacerse un reglamento legal y tienen que haber leyes que garanticen lo que está en la Constitución. Que todas las personas que cometan algún delito o algo anómalo contra el Estado, contra las leyes y las normativas, cumplan las mismas sentencias, las mismas prácticamente, y que no una persona por tener poder o privilegios no asuma su responsabilidad y obviamente termine pagando un 95% menos de su deuda, o sea, pagando 3 millones de dólares, y originalmente tenía que pagar 135 millones de dólares, entonces en la Constitución se tiene que plasmar obviamente castigo o sentencia o que las personas cumplan las mismas parámetros particularmente. O sea, en realidad que haya igualdad ante la ley y que no haya grupos privilegiados. Y esto fue súper genial, Juan Pablo, que haya pasado la semana pasada y que lo estemos conversando hoy, porque es muy ejemplificador y es un trabajo muy pedagógico para poder entenderlo. Es decir, hay personas que pidieron el bono de 500.000 pesos. Muchos de ellos son funcionarios públicos que ganan 450.000 pesos, que están con boletas de honorario, que están a contrata, que están a medios tiempos, que incluso son parte de la salud, que en un momento son llamados héroes y ahora son llamados sinvergüenza. Y uno dice, ok, listo, ya te lo dejo. Luego hablando Lux diciendo, no, es que son sinvergüenza, deberían devolverlo. Y luego entonces a Julio Ponce Lerú, 95% menos se le condona su deuda. Entonces, ok, la gente que pidió las 500.000 pesos, ¿por qué no le condonan el 95% de la deuda y depositan los 13.000 pesos? Ah, pero es que no, porque Julio Ponce Lerú hizo todo un trabajo con abogados, con asesores, perdón, o sea, si después de un par de años con buenos abogados yo me voy a ahorrar al final 130 millones de dólares, o sea, yo te la hago. La pregunta es, ¿podré hacerlo yo? ¿Podrá ese 500.000 de chilenos que pidió este bono de 500.000 pesos hacerlo? Y ese es el punto. Y por eso que la Constitución nos tiene que hacer sentido. Porque finalmente, si bien en el papel está escrito que somos iguales, yo, en lo personal, no me siento igual. Y debería. Y que también las instituciones del Estado funcionen para todos por igual, que eso es importante. Y eso tiene que ver con el Poder Judicial también, que funcione para todos por igual, que no uno reciban como dijo el fiscal, ex fiscal Jorge Gajardo en este caso, ex fiscal, que la tela araña sea débil para el poderoso y obviamente fuerte para el débil. Entonces ahí se hace una analogía que las personas por no tener recursos o por no tener contacto tienen todo el peso de la ley, pero en cambio las personas que tienen el poder político o los contactos o el poder económico obviamente tienen salidas alternativas en este caso. Exacto. Ese es uno de los grandes dilemas que ha acusado a la gente de, bueno, muchas del estallido social, para que hacernos los en ese aspecto. Pero, ¿seguimos con el ejercicio pedagógico? Jorgito, ¿tienes más sigan, ejemplos? sigan. A mí me gusta Sí, esto porque es lo que le hace sentido a las personas que nos están viendo, que muchas veces no entienden el por qué finalmente hay que cambiar la Constitución y el por qué no se ha podido avanzar. Y claro, porque finalmente son con cosas más cotidianas, ya que nosotros la podemos ver como tal, por ejemplo el caso ahora de Julio Ponce Lerú, los 500.000 pesos, y finalmente casi este juicio que se le ha hecho a todo el mundo respecto entonces a este bono, ahora sin saber ni entender el contexto. Hay muchos más ejemplos, ¿cierto, Jorge? Exacto, por ejemplo en el derecho a la educación. El concepto, por ejemplo, la libertad de enseñanza. ¿Qué tiene que ver la libertad de enseñanza con la Constitución? Obviamente se hace un parámetro que la libertad de enseñanza es que en donde los padres puedan decidir por su educación y donde pueda llevar a su hijo a estudiar en este caso. Pero generalmente la libertad tiene que ver también con un precepto económico para tener una educación de calidad en este caso. Entonces las personas que no tienen los recursos para poder financiar esa educación se quedan totalmente limitadas, pues no tienen para poder financiar una educación de calidad o llevar a su hijo a un buen colegio.
entonces la Constitución no garantiza el derecho por igual a la educación, en este caso. Sí, tiene que ver con el acceso también y las trabas que tiene esta Constitución, como lo planteaba en el... Claro, vamos a leer el artículo 10, que es lo que acaba de decir Jorge, de esta Constitución. Porque fíjense, dice 10. El derecho a la educación. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la vida. ¿Ok? Una cosa bonita. Eso quiero dar un hincapié en eso. Dice, los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos. Y luego dice, corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. Entonces, la gran pregunta es, ok, si yo como papá tengo el derecho de poder educarlo, la pregunta es, ¿por qué no puedo educarlo donde yo quiero? Y luego seguimos, porque esta cosa no es solamente en esa intención. Fíjate, dice, para el Estado es obligatorio promover la educación parvularia, para lo cual financiará un sistema gratuito a nivel del medio menor, destinado a asegurar acceso a este y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, es decir, aquí vemos que el prekinder no es obligatorio y el kinder sí lo es. No entiendo como profesor la lógica, ni como jefe técnico, ni como curriculista, pero ahí está. Y fíjense, la educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto destinado a asegurar el acceso a toda la población. Y fíjense, aquí es donde hay una piedra gigantesca de tope. Corresponderá al Estado asimismo fomentar, y eso quiero que entiendan las palabras que se utilizan, no garantizar, fomentar el desarrollo de la educación en todos sus niveles. Después dice, estimular la investigación científica, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, la protección y el demento del patrimonio. En simples palabras, se están desligando, en este caso, el Estado se está desligando de estas cosas. Obviamente las deja ahí para que los privados puedan, en este caso, hacerlas. Y también quiero dar un hincapié con respecto a lo primero del derecho a la educación que tú hablas, que entrega una mirada integral y plena al estudiante, ¿no? Correcto. Pero el problema es que existen instrumentos estandarizadores que provocan que no tienen estabilidad y tampoco tienen integridad en este caso. Al contrario, estrés y más sobrecarga académica, que es la PSU y el CIPSE. Exacto, y la pregunta es, estos instrumentos que son estandarizados, ¿en qué finalmente te aportaron? En lo que está... Entonces, claro, te aporta finalmente en una mirada económica de finalmente responder a ciertos indicadores que finalmente sirven para después poder tomar decisiones político-económicas. Es decir, dónde invertir, en qué invertir, etcétera, etcétera. Pero ¿dónde queda este desarrollo integral del estudiante? ¿Dónde queda esa garantía? Y ese es el concepto que tenemos que comenzar a tener. Es decir, la garantización de toda la educación en todos los niveles. Entonces, si nosotros tenemos un niñito que tiene unas dotes artísticas geniales y uno ve que es un prodigio, por ejemplo, de la música, del arte, del deporte, pero tenemos que preparar una PSU, tenemos que preparar un CIMSE, ¿dónde queda entonces eso? ¿Dónde se garantiza? La Constitución no lo garantiza. Y mandamos, y esto es bien entretenido y muy interesante, porque mandamos gente del Congreso, ¿a dónde? Van a ir a Finlandia. Y van a Finlandia, ahí sus buenas semanitas, porque ellos dicen, vamos a ir a conocer el sistema finlandés, porque lo queremos copiar, porque es el mejor del mundo. Pero hay finlandeses en Finlandia, entonces, y son totalmente distintos los contextos también, y el territorio totalmente diferente. Y los finlandeses se pusieron de acuerdo en la década del 70 en qué es lo que querían. Cometieron muchísimos errores, pero se pusieron de acuerdo. Y cuando uno dice, ya, pero es que Finlandia ya es otro contexto. Bueno, vámonos al contexto, por ejemplo, de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tenía un contexto muy similar en los 90 a Chile. ¿Y dónde está Nueva Zelanda ahora? Nosotros mandamos un niño al extranjero. Hay becas Corfo que mandan niños a Nueva Zelanda. ¿Y cómo vuelven estos chiquillos? Con otra mirada, con otro mundo, con un sistema completamente distinto. Que incluso los niños dicen, profe, no me quiero devolver, no quiero regresar a Chile, estoy bien acá. Entonces uno dice, ¿qué hizo Nueva Zelanda? ¿Qué hizo Australia? ¿Qué hizo Finlandia? Una sola cosa, se pusieron de acuerdo y dijeron, un librito llamado Constitución tiene que garantizar lo que nosotros creemos en cuanto a educación. Bueno, y sin decir lo que dice en cuanto a educación superior, que finalmente simplemente dice que debe promover la educación superior y no garantizar. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes mucho talento, ganas de ser, por ejemplo, médico,
no tuviste a lo mejor las posibilidades o fueron muy reducidas, o incluso te sacaste la mugre y lo intentaste, pero no llegaste a estudiar en la universidad que tú querías, no tuviste financiamiento del Estado. ¿Qué pasa con esos sueños? Frustración. Y ese es el punto. Nosotros somos un país que vive lleno de frustrados, porque también hay muchos profesionales que se endeudaron, que trabajaron ya para sacar su carrera y que finalmente después no tienen campo laboral. Y se les vende una carrera, se les vende una educación superior, pero no te garantiza finalmente un campo laboral. No te garantiza tampoco puestos de trabajo. ¿Y por qué? Porque finalmente nos hemos dedicado a sacar producto como si fuésemos fábrica de profesionales. Y mucha gente piensa que finalmente la educación es un negocio primero para las universidades, pero también para nosotros. ¿Para qué? Porque yo con un título voy a ganar más plata. Pero hay mucha gente que no tiene título y que también gana mucha plata y que es muy exitosa en su vida. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer con la educación superior? Y eso se tiene que conversar. Y por eso que es importante entonces generar este acuerdo, pero hacerlo en base a algo que aquí no se puede modificar. Esto no se puede conversar con este libro. Entonces, como ya está trabado, ¿qué hacemos? No se puede hacer nada. Pregunta. Ya que sabemos, ya que ustedes tienen claro qué es lo que se debe cambiar o qué no, la gente tiene preguntas y nos llegó esta por el WhatsApp. Por empezar, vuelvo a agradecer la sintonía que tiene en este programa. Y hay una pregunta muy importante que yo creo que es capital en todo lo que estamos hablando en este capítulo. Pregunta desde WhatsApp. ¿Por qué hay gente que defiende tanto la actual Constitución? Y la otra pregunta es, ¿en qué o a quién beneficia? Ya, eso es una respuesta, yo tengo la respuesta en sí, desde mi perspectiva. Yo creo que la gente que está con respecto a la postura del rechazo se enfoca particularmente desde las capas altas en la pérdida de los privilegios, porque obviamente está apoyado por un sector que en este caso es los partidos de derecha, particularmente la UDI y algunos de Renovación Nacional y otros de Evópolis, que apoyan esta opción. Entonces, obviamente ellos no quieren perder lo que, como la gallina, los huevos de oro en este caso. Y con respecto a las personas que están más abajo, con respecto a las marchas los días sábados también, obviamente se enfoca en una radicalización de este tipo de opciones que no son normales y no están bien para la democracia de un país. Por ejemplo, la violencia que ocurre todos los sábados con personas que, no todos, sino que hay personas que son por el rechazo, pero tienen una opción y podemos dialogar, pero hay personas que no, en este caso. Entonces ocurren estos hechos de violencia en Santiago que dejan bastante que desear. Ya, pero eso estamos hablando ya dentro del campo, digamos, del plebiscito, de estas dos opciones. Es interesante, Juan Pablo, la pregunta. De hecho, agradecemos a quien haya sido. Gracias, mamá, por mandar la pregunta. Yo te dije que la hicieras. No, mi mamá no me ocupa WhatsApp. Pero bueno, miren, la pregunta es muy interesante porque finalmente aquí hay cosas que tienen que ver con la emocionalidad. Es decir, ya, el profe está, ahora sí está muy loco. Y no es que sea así, porque finalmente hay una percepción emocional en las personas que finalmente... El fanatismo. Sí, por un lado hay un grupo, hay un sector que igual es muy minoritario en Chile, que es muy fanático y que ahí vemos de una extrema derecha y que sobre todo se ve en ciudades grandes, ya como por ejemplo en Santiago uno puede ver la gente que apoyaba a Pinochet, la gente muy castrense, es decir, asociado al mundo militar y como que no, esta cosa la tiene aquí en un altar al lado de unas velitas y todo lo demás. Perfecto, ok. Eso es un grupo muy reducido. ¿Cuál es el problema? Que aquí hay un tema de marketing, ¿ya? ¿Y por qué me refiero a marketing? Porque aquí no te están vendiendo una idea, ¿ya? No te están haciendo pensar. Lo que te están haciendo finalmente, oye, si cambiamos la constitución, ¿tú quieres ser pobre? ¿Tú quieres ser como Venezuela? La campaña del terror. ¿Tú quieres perder tu trabajo? Porque mira, van a borrar a los empresarios y todo va a ser del Estado y a partir de eso ya tú no vas a tener trabajo, no vas a tener oportunidad. ¿Tú quieres que tu hijo finalmente lo pase mal? ¿Quieres que tu hijo estudie? Y esa campaña finalmente es una campaña de marketing que lo que busca es llegar a la emoción de la persona que finalmente comienza a sentir miedo, comienza a sentir incertidumbre. Hay mucha gente que piensa que el 25 de octubre va a ser un día de elecciones y que el día 26 Chile va a arder. Y eso no es una cosa que nosotros la estamos inventando, porque, por ejemplo, ¿se recuerdan cuando pasó el tema del 10%? Yo todavía recuerdo, alguien dijo,
es que si sacan el 10%, Chile va a arder. Y se va a quemar todo Chile. Y ahí uno dice, vaya. Y por eso siempre han sido así las campañas, obviamente posponiendo como un pilar la campaña del terror. Obviamente, por ejemplo, cuando los argumentos del rechazo, porque son los argumentos que ellos tienen con respecto al doble congreso, que supuestamente un doble congreso si se concreta una convención, los 2 años de incertidumbre, o sea, cuando hablan de incertidumbre, han habido durante 8 años reformas que han estado en el Congreso, entonces es dicotómico y es muy confuso lo que ellos están proponiendo en este caso. Incluso no hay muchas figuras mediáticas en la opción rechazo. Sí, ahora, y eso es porque volvemos a insistir, siempre hay una apelación a la emocionalidad. La Entonces, política porque cuando nosotros, por ejemplo, hablamos con personas comunes y silvestres, yo siempre lo converso mucho con mi mamá porque mi mamá me dice, yo voy a rechazar. Y yo le digo, ¿por qué vas a rechazar? Que es un poco la postura que tiene mucha gente. Me dice, es que no sé, pero yo veo la franja y me da miedo, me dice. Entonces, yo no sé lo que va a pasar porque dicen que vamos a quedar sin trabajo. Dicen que se va a acabar entonces los negocios, que las empresas no... Entonces, claro, te comienzan finalmente a mostrar una realidad idílica que cuando en este mismo día, un día 16 de octubre del año pasado, estaba hablando el gerente del metro y decía, cabro, esto no prendió, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo hacía desde su emocionalidad, ¿ya? Desde un sentimiento que simplemente está externalizando en base a lo que ve en el contexto. Desde su cotidiano también, desde su mirada como gerente general. O sea. Exacto, pero para las personas comunes y silvestres, que en general somos la gran mayoría de los ciudadanos, ya esto del rechazo comienza a hacernos sentido porque también aquí no hay que desmerecer algo. Y esto, por favor, quiero que lo entiendan porque es muy importante. Desde el año 1980 hasta el año 2020, Chile avanzó. Nadie podría desconocer que Chile no avanzó, por ejemplo, en estándares de pobreza, en estándares educativos. La gran mayoría de nosotros somos primera generación que estudió en la universidad, ¿ya? Algunos con mucha deuda, otros fuimos becados, etcétera, etcétera, pero se avanzó. Entonces, ¿qué pasa? Que la opción rechazo lo que busca es hacer ver eso, mira, exacto, es decir, mira, tu hijo pudieron estudiar, mira, tu hijo estudió con beca en la universidad, pudo estudiar lo que quiso, es un gran profesional ahora gracias a todo este trabajo que se hizo a través de la Constitución. Entonces, desmerecer y decir que todo lo que se ha hecho está malo, también es un error. Pero ¿bajo qué costo también? O sea, y ahí está el punto. Porque, el costo que provocó este avance, digámoslo bien, este chorreo durante los años, fines de los 80, principios de los 90, en donde la primera generación como nosotros, como Álvaro, Juan Pablo, somos profesionales, obviamente fue por un chorreo y por un, digámoslo bien, no por una estructura de Estado, sino que simplemente por un modelo que desorbitó en este caso, que privilegió a la capa que está más arriba, que son los grandes empresarios, los grandes conglomerados económicos, y obviamente después agarró a nosotros. Sí, correcto. Y ahí, ojo, hay un concepto que es pero de verdad muy importante y que es el cual se justifica todo este sistema que fue armado a través de la Constitución del año 1980, que se llama meritocracia. Es decir, si uno piensa de sus generaciones de compañeros de colegio, ¿cuántos de mi generación, de los 10 que estábamos, por ejemplo, en un colegio rural en el año 1998, egresando, cuántos de ellos somos profesionales ahora? Yo fui el primero. ¿Cuántos quedaron en el camino? El 90%. Y ahí uno dice, claro, yo soy profesional, cualquier profesional, pero ¿cuántos también quedaron en el camino? Entonces, claro, el sistema te muestra lo bueno, mira, hemos avanzado en esto, ya se han hecho estas otras cosas, etcétera, etcétera. Pero la gran pregunta es, ¿a qué costo? ¿Cuántos quedaron en el camino? ¿Cuántos finalmente quedaron frustrados? ¿Cuántos quedaron sin posibilidad? Y es más, ¿cuánto yo he visto? Tuve en algún momento compañeros de colegio que eran muy buenos para el dibujo. ¿Están hoy día ejerciendo algo que los motive en ese aspecto? No, no lo están haciendo. Entonces, claro, porque el sistema premia esta meritocracia, premia al que fue responsable. Sobre la comunidad. Exacto. Premia el poder individual sobre lo que es comunitario. Entonces, igual eso es complejo. O sea. Y eso, para terminar la idea de la meritocracia hace que uno, finalmente, haya estudiado y todo lo demás, que hayan quedado mucho en el camino, pero eso provoca la competencia. Por eso tú tenías que tener el mejor puntaje en la PSU, en la prueba de actitud, tenías que ser el mejor estudiante, tenías que tener las mejores notas, tenías que ser siempre el mejor. ¿Por qué? Porque finalmente el mejor es el que finalmente avanzaba. Y la pregunta es, ¿y por qué no avanzamos todos?
Y ese es el Exacto. diálogo que se tendría que haber Y no producido. poner esas categorías como el mejor o como el exitoso, como el winner, como lo que propone este modelo, que es el ganador, el exitoso, sobre las personas que se esfuerzan. Sí, Porque pero el no esfuerzo tiene- no finalmente promueve éxito. Ya. Vamos a hacer un pequeño alto porque una... Oye, pero buena pregunta. Yo, de verdad, buena pregunta. Me apasioné. Ya, vamos. Vamos a hacer un LTA. pequeño alto en el sentido de que me gustaría recordar a nuestros televidentes que el día 25 de octubre el canal va a tener una cobertura especial con motivo de el plebiscito del plebiscito constitucional y van a haber despachos en terreno, un programa en vivo y en directo y cobertura minuto a minuto de todo el proceso eleccionario del plebiscito constitucional del 25 de octubre del año 2020. Y como dirían los viejos antiguos de las cuecas, vamos a irnos con la última patita y expliquémosle a la gente cuál es la... Mira, yo en la pauta que teníamos programado un poco, quería hablar cómo se desarrolla esta elección en tiempos de COVID, en el sentido de que hayan distinto ustedes que esta elección se desarrolle bajo todas estas medidas de seguridad sanitaria, en el que mismo usemos estas mascarillas tipo, no sé, que yo andaba Among analizando. Us, Among Us. Claro, Como- tipo la link que yo andaba analizando hace un rato atrás. ¿Cómo va a impactar eso, digamos, no solo en la participación, sino en el desarrollo en sí de este proceso? ¿Cuál es su opinión y observación como profesor de historia? Yo creo que es un desafío importante, en donde la ciudadanía va a dar un punto alto en esto, porque igual va a haber digámoslo bien, un aparataje con respecto al proceso eleccionario en sí. Van a haber voluntarios, hay como se llama protocolos que se deben cumplir para ir a sufragar en este caso. O sea, el metro de distancia física, también la mascarilla, el alcohol gel en este caso, el lápiz azul que uno tiene que llevar ese día, un lápiz azul de color de pasta en este caso, para ir a votar. Y obviamente con hoy día 3 centros electorales, la Digna Camilo, el colegio Liceo Agustín Rossi y el Divino Maestro. Entonces ya hay una organización para realizar un proceso eleccionario de manera ordenada y estructurada en este caso. Y obviamente alineándose con todos los protocolos sanitarios del MinSal. Incluso el CERVEL obviamente tuvo un acuerdo con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda con respecto a financiamiento de material sanitario, en este caso, alcohol gel, mascarilla, etc. Sí, eso lo estaba escuchando. A mí me gusta, me encanta mucho lo que pasó con el tema del COVID y esta elección. Primero, y de verdad me dice, ya, el profe volvió a ponerse loco. No. Porque me hace mucho sentido que, por ejemplo, no hay palomas. No palomas de aves, pues no hay esas típicas palomas, el cartelito, la contaminación visual y todo, eso no está y no existe. Y hay que acostumbrarse a hacer campañas políticas que no sea con el finalmente empapelar lugares, ya sea la plaza, porque hay una normativa que era solamente los lugares públicos, la plaza. Sí, no, porque finalmente lo que la elección ya y los plebiscitos y todo lo que nosotros hagamos tiene que ser en base a poder tener argumentos, el diálogo, el escuchar más postura Tener una y imagen, escucharlo. entregar un calendario. Exacto, y a mí esto me ha gustado muchísimo porque nosotros, y acá Canal 3 también, hemos trabajado, Chilemo hemos TV. hecho este espacio, que Chilemo TV, Canal 3, Chilemo TV, okay, A mí también para cerrar la cara, sí. Sí, gracias. Es que los sigo de siempre, entonces por eso tenemos el... Estación Sur, toda la historia. Pero mira, imagínate, o sea, estamos dialogando, estamos haciendo esto, lo tratamos de hacer ameno. Hay más personas que están trabajando en otras plataformas, en otros canales. La radio también, En la cumple un rol radio importante. tenemos programa, y también tengo un programa en Facebook los días miércoles a las 8, gracias, en el fanpage mío, gracias, desinfórmate. Pero imagínate, o sea, hay mucha gente que estamos trabajando en educar, ¿ya? Y lo que a mí más me gusta, y que por lo menos hay un grupo que lo hacemos de esa forma, es que yo no te estoy diciendo, anda y aprueba y anota. No, porque te tiene que hacer sentir a ti. Participa. Dialoga, escucha, participa. Yo creo que esos son los conceptos que finalmente nosotros tenemos y que esta campaña a través de este contexto que nosotros entendemos como COVID ya nos ha hecho cambiar. Que las campañas aquí no se trata finalmente de mostrarte un papel o que después en el día de la elección te pregunte, oye, ¿y por qué qué tengo que marcar? Dime, ¿no?
te tiene que hacer sentido, porque de esa forma tú te motivas a levantarte ese día e ir y participar. A lo mejor va a haber fila, me voy a demorar, puede que me dé hambre, lleven audífonos, Spotify ahí, qué sé yo. Pero claro, porque no sabemos cómo va a ser la elección. Yo por lo menos agradezco no ser vocal de mesa, que lo fui muchos años. Ya, pero... No lo invoques. Ya le cayó. No. En algún momento, un día incluso llegué temprano a votar y dije, ya está constituida la mesa, y me agarraron. Me dijeron, oiga, usted había sido vocal de mesa hartos años, venga para acá. Y fue como, ya, ok. Yo Pero, nunca he sido vocal de mesa. oye, ya todo esto, y yo fui vocal de mesa cuando no pagaban, así que... Pero no pagan tanto, sí. No, pero de todas formas... Pero ahora pagan, antes no. No, pero a los voluntarios les pagan, en este caso, por 3 días, en este caso, ¿Ya? ¿Dónde me son inscribo? 70.000 pesos. Claro. A los voluntarios que van a tener alcohol gel, van a hacer... Sí, para van a los monitores de dirigir, en seguridad, este Sí, caso. eso es el monitor de seguridad, sí. Y entonces yo creo que esta campaña nos da esta oportunidad y yo creo que nosotros tenemos que aprender. Yo me tomo mucho de un concepto ya del profesor Carlos Yáñez que trabaja conmigo y que neurocientista de acá en Pichiremo y ha aportado harto a través del programa Desinfórmate que tenemos. Y él dice que esta es una oportunidad de oro. ¿Por qué razón? Porque muchas personas ven que la pandemia, el COVID, lo ven de manera negativa. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de estas elecciones, fíjate, o sea, no se ha gastado plata en cuanto a palomas, no hay contaminación visual y nos ha hecho dialogar. Y acústica tampoco. Y acústica también. Y también la organización del territorio, o sea, la organización de los Y comandos seamos también que se organizan Claro, en un... y seamos francos, no se ha gastado un copete, todas esas cosas que Exactamente. se daban antes. La empanadita con vino. Claro. Ahí. Ah, Un clásico. Y también hay que entender que varias personas me han hecho la pregunta si se puede votar con la cédula de identidad vencida, con el carnet vencido. Si se puede ir a votar con el carnet vencido en este caso. sí, de hecho, más, me gustaría recordarle a los televidentes que cuando empezó la pandemia, el presidente de la República, Sebastián Piñera, dio una prórroga a todos los carnets de identidad que han De 12 vencido meses. este año hasta el 30 de abril del año 2021. Por lo tanto, técnicamente los carnets vencidos, si no están bloqueados según el sistema informático, no No le pueden meter no gato por están, liebre, así que tranquilo. tienen vigencia legal, por lo tanto los pueden usar y ante cualquier institución pública se los va a respetar, se los dice un funcionario público. Y que además miembro del comité escrutador. Secretario de Colegio Explotado, pero eso Pero mírenlo, hombre, que está así. Estamos hablando con Una causa de autoridad. conocimiento, sí, obvio. Eso Claro. también hay que mencionarlo porque, claro, el programa que nosotros estamos haciendo, volvemos a insistir, es decir, nosotros lo que acá hacemos es plantear nuestros puntos de vista y finalmente tratar de educar ya para que le haga conciencia. Y yo creo que ese es el punto, que le tiene que hacer sentido para que de esa forma no solamente los que siempre vamos a votar, sino que también, por ejemplo, esta masa de jóvenes ya que en su momento también salieron y fueron muy críticos del sistema. Bueno, ahora es cuando, pues chiquillos, ahora es cuando también hay que levantarse, hay que llevar su lápiz azul, hay que llevar sus medidas de protección y finalmente ir a participar en este plebiscito de entrada. Bien, ya que nos quedó hiper claro este llamado que ha hecho el profesor Álvaro y el llamado que ha hecho el profesor Jorge Galás, nada más me queda decir que tomen su opinión, fórmense su propia opinión en base a lo que ustedes crean que es correcto. Bien, me despido y por empezar, despídese usted, Jorge Galás. Ya, primero que todo, este programa ha sido entregar información y también entregar un diálogo reflexivo relacionado con el proceso constitucional. Y también es importante a veces informar porque a veces igual hay confusiones con respecto a detalles de este plebiscito. Y también conceptos que son importantes a la hora de generar un diálogo determinado. Y este ha sido, el próximo programa va a ser el último en este caso. Claro. Entonces igual el próximo programa dar lo mejor y generar un diálogo que ha sido importante para la comunidad y para las familias de Pichilemu. Eso. Sus palabras al cierre. Hashtag hoja en blanco, que no sea el último. No, sin nada, sería Miren, yo primero que todo me voy a despedir motivándolos a todos y cada uno de ustedes a que participen, a que escuchen, se informen, se desinformen, dialoguen, conversen con las personas que tengan cercanos, porque la idea de esto es finalmente ir participando y construyendo un país todos juntos. Y también me voy a despedir ya mandando un cariñoso saludo a todos y cada uno de los profesores de nuestro país. Ya sé que hemos hecho una tremenda labor ya durante este tiempo de pandemia
y por esa misma razón entonces vaya mi saludo, mi cariñoso afecto a todos y cada uno de ustedes, y también siempre el cariño a los niños, que de hecho es la razón de ser por la cual nosotros los profesores ya nos esforzamos día a día. Y también entonces les recuerdo seguir ahí el canal de YouTube del Loco Profe de Historia para que también puedan ver las clases de este profesor. Bien, me despido en otra edición de Hoja en Blanco. Nada más que agregar a todo lo que se ha dicho, así que... Hablamos mucho, por eso. no, sí, hay que hablarnos así. Oye, Tanto- le sacamos la pauta a Juan Pablo. Sí, parece que... Sí, no importa, sí. La pauta es una referencia, son puntos. Ya, el punto es que me despido hasta una próxima edición, hasta el próximo viernes 24 de octubre, 23. 23 de octubre, ¿ya? El próximo capítulo se va a tratar sobre las consecuencias de este plebiscito, básicamente lo que va a venir después de la decisión, ya sea apruebo, rechazo, pero sobre todo qué es lo que va a suceder si es que se llegase a aprobar y cómo sería esta ruta hacia una nueva constitución de aquí a los próximos 2 años más. Así que se despide acá su seguro del servidor, don Juan Pablo Solo, acá en otra edición de Hoja en Blanco. Gracias por su preferencia, gracias por su sintonía y sobre todo manténgase en la sintonía de Pichilemo TV. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos.